Me crié, crecí y me enamoré en la cava. Y teniendo la posibilidad, creo que hoy, de irme, elijo quedarme. Yo soy la del medio de 9 hermanos. Venimos de familia numerosa en los barrios, ¿vieron? Un varón, el más grande, 7 mujeres y un hermano varón, el último, el más mimado. Soy la del medio de 9 hermanos. Soy el sanguchito de esas mujeres y esos 2 hombres de las esquinas. Mis padres vinieron del Chaco buscando también desafíos y queriendo salir de la pobreza de esos años. Se ubicaron en la cava, ahí residieron, ahí tenían trabajo y se pusieron ahí en la cava porque eran lugares donde podía venir la gente de la provincia que venía a trabajar a Buenos Aires. En un lugar muy difícil porque la cava es un pozo, para el que no lo conoce, es un pozo donde sacaban tierra para hacer ladrillos y no era habitable para las familias, pero era el único lugar donde tenían las familias de menos recursos que venían de las provincias a buscar futuro. Y ahí residieron mi papá Olegario y mi mamá María Luisa, y nos tuvieron a nosotros, a todos. Mi infancia yo la recuerdo con mucha nostalgia y muy feliz, a pesar de las carencias, a pesar de a veces no ir al colegio por no tener zapatillas, de pasar mucho frío, de tener nuestra casilla de madera y tener que tapiar las paredes con papel para que no entre el frío, porque a veces un brasero no alcanzaba para calefaccionar la casita que teníamos. Pero yo creo que lo que me salvó de no sufrir eso, creo que si lo sufrí después lo superé con todo lo que fui eligiendo, fue la fantasía de soñar. Y no sé si lo aprendí, sino que fue saliendo. Nosotros teníamos una casa y un patio muy grande en la casa de mis viejos, con tejido alrededor, y teníamos un basural en la esquina y una laguna enfrente de mi casa. Y eso para mí era Disney. Porque del basural sacábamos todo lo que tiraba el resto de las familias del barrio y jugábamos al supermercado, jugábamos no sé, a las muñecas o juguetes que tiraban otras, a armar las propias, porque no tenía mi mamá para comprarnos muñecas a las 7 mujeres. Y armábamos cada engendro, que para mí era la muñeca más linda del mundo, y alguna todavía la tengo en mi casa, aunque mis hijas me digan que es horrible, para mí es la más linda, se llama Lucía, mi hija. Era mi hija en su momento. Y era muy feliz en esa vida que elegía hacer junto a mis juguetes, a los que encontraba, a los que tenía, y de jugar en esa laguna y de meterme con los pies en el agua buscando ranas y trayendo las renacuajos a mi casa. Era muy feliz mi infancia. Yo la viví muy fantasiosa y creo que eso me salvó de no haberlo sufrido. Quizás hasta las inundaciones que sufríamos continuamente en la cava y hasta que el día de hoy se sufren, eran para mí como una aventura, de meternos adentro de los tachos y jugar en la inundación, era todo como muy divertido. Hoy ya no lo es, por la siguiente razón. Mi infancia transcurrió, terminé la primaria en la escuela número 25 con muchas dificultades porque me enfermaba mucho, tuve neumonía, estuve un mes internada por neumonía. Yo me acuerdo, si hay algo feo que recuerdo de mi infancia, es de haber tenido mucho frío y de haberlo sufrido mucho. Y eso me costó después tener neumonía y caer internada un mes. Lo que más sufría no poder ir al colegio en ese mes que estuve internada. Pero terminé la primaria y yo quería hacer la secundaria. En ese entonces no teníamos colegios cerca en la cava, todo estaba un poco más lejos y teníamos que contar con un viático para irnos en colectivo. Y mis papás no tenían para pagarnos viáticos para ir a estudiar. Y me dijo, no vas a hacer el secundario. Si quieres hacer otra cosa, pero no quería. Yo creo que a los 12 años ya tenía la estatura, con un par de kilos menos, pero como ahora, y mis papás eran muy de tener miedo, de que nos pase algo, de que nos acosen los chicos y todo un tema de ellos. Y además de ser mucho mujeres, tenía como esa preocupación. Entonces yo le dije que en mi casa no me iba a quedar a lavarle la ropa a mis hermanos, porque para eso me iba a quedar a lavar a mano, no había lavarropas, entonces no podíamos comprar.
y me fui como un signo de rebeldía a trabajar. Pero el trabajo tenía como una doble función. No solamente era el irme de mi casa, porque no quería estar en mi casa, porque me daba mucho dolor no poder haber hecho el secundario, sino que generaba también ingresos que hacían falta en mi casa. Y recuerdo que cobraba en mi primer trabajo, empecé de niñera y a los 13 años ya trabajaba en una casa de familia con cama adentro. Cobraba 450 pesos en épocas de hiperinflación y le daba la mitad a mi mamá. Que después cuando volvía a mi casa terminaba gastando los 225 que me quedaban en las cosas para mi casa y terminaba siendo esa mi vida durante muchos años. Las monjitas de las Hermanas de la Caridad nos fueron a buscar, me acuerdo un día, para que hagamos la comunión, porque tampoco era como mucho interés de nuestros padres mandarnos a la parroquia, ni mucho menos. Y nos buscaron un día para hacer la primera comunión y ahí es como que nos engancharon. La primera comunión, la confirmación, guiar un grupo. Y así fue transcurriendo una adolescencia que no fue, porque en realidad fue asumir un rol de traer cosas a mi casa que no era propia de mi edad. Yo hoy veo a mi hija que tiene 12 años y digo, yo no la dejaría hacer eso jamás. Estar lejos de casa con familias extrañas y sirviendo. Pero yo lo pude, asumí esa responsabilidad. Primero con mi mamá y después trayendo dinero a mi casa que era necesario. Creo que en esa maraña de cosas que pasaba, no solamente por la situación que uno iba viviendo, que no le gustaba, que las inundaciones, que el barrio, que las malas elecciones de los hermanos más grandes, que las terminamos pagando los más chicos, situaciones de violencia con hermanos más grandes. Creo que en ese momento era un momento muy difícil. Como chica que tenía ya 18 años no quería eso para mí. Y me invitan a un retiro de confirmación, que era para preparar retiro. Yo ya había hecho la confirmación. Y me llama a un retiro que sinceramente no tenía ganas de ir. Yo salía a las peñas con mis padres los fines de semana, hacía una vida de grande. Y fui a ese retiro medio empujada por el cura del momento, que sí, que venís, qué sé yo. Van a ser todos jóvenes. Y yo como que le escapaba un poco porque no me sentía joven en realidad. Era una vieja de 18 años. Pero fui. Y ahí estuve conociendo a muchos chicos de mi edad del barrio que no tenía contacto ni siquiera con los chicos jóvenes de mi barrio, porque no vivía en el barrio, vivía en la casa donde trabajaba. Y ahí lo conocí a Juan Carlos. En ese momento, sinceramente, no lo había registrado, aunque él dice que me hacía la linda delante de él. Pero después de haber conseguido el teléfono donde trabajaba y haberme hecho una tarde, haber llegado a mi trabajo caminando de la Caballo, yo trabajaba en Martínez, que queda un poquito lejos, lo llamé porque yo quería conocerlo, porque me hablaban de él y al final me dice, digo, bueno, seamos amigos, vamos a hablar. Que yo le digo, no, yo no quiero ser tu amigo, me dijo, yo quiero ser tu novio. Y empezamos a salir de novios. Creo con vidas muy parecidas en cuanto a asumir responsabilidades en nuestra casa que no eran propias de nuestra edad. Creo que decidimos armar algo que sea nuestro, sin repetir los errores, porque sinceramente estábamos muy decepcionados de cómo eligieron nuestros padres criarnos. Y así fue, así decidimos estar juntos. No sé si hubo una propuesta de casamiento, pero sí decidimos estar juntos. Y nos casamos al año y pocos meses de conocernos, nos casamos por civil y yo seguí trabajando con cama porque la idea nuestra era tener nuestra fiesta de casamiento. Y al año siguiente, el mismo día, de distintos años, nos casamos por iglesia con fiesta y todo, que la habíamos hecho con nuestro sacrificio. Nosotros durante todo el año que estuvimos casados solamente por civil, habíamos comprado en nuestra casa, éramos matrimonio de fin de semana, imagínense. Los fines de semana eran benditos para nosotros. Pero bueno, ahí empezó la historia nuestra. Y yo todo ese año, que una vez que nos casamos por iglesia, yo me tocaba ser ama de casa. Mi esposo se iba a las 7 de la mañana y venía a las 7 de la tarde. Y yo estaba todo el día sola. Iba y venía de la casa de mis padres, iba a la parroquia, venía. Y yo sabía que eso no era suficiente. Y yo quería hacer algo más. Por lo general en los barrios tienen
empiezan al revés que nosotros. No empiezan por lo general casándose a los 18 años, a los 19, o a los 21 como nos casamos nosotros. A veces empiezan los hijos y después sigue como la historia como va pintando o como la fe te va proponiendo. Y en realidad lo que pasa para nosotros es distinto. Mi esposo me preguntó después de verme un poco inquieta con la realidad, qué quería hacer. Y yo tenía la decisión de decirle, o tengamos hijos o querer estudiar, porque el secundario no lo había hecho. Y decidí estudiar. Creo que ahí me enamoré más que nunca de mi esposo. Estudié, hice mi secundario. Antes de terminar el secundario, el cura de la parroquia me propone hacer un profesorado de catequesis, porque necesitabas profesionales para el trabajo en parroquia, en el colegio. En conjunto con el secundario, hice mi profesorado de catequesis. Soy profesora de catequesis hace más de 15 años. Y empecé la carrera de trabajo social haciendo un CBC. Pero ahí también fue como un momento difícil, porque ya con casi 28 años, era asumir la responsabilidad para empezar una carrera que tardaba mucho, como 6 años, y yo sabía que eran las ganas de hacer cosas, no solamente la inquietud de formarme yo, sino hacer cosas en mi barrio, y creo que la decisión fue la correcta. Nos miramos con mi esposo y decidimos ser padres. Después de, creo, un par de semanas de haber decidido ser padres, viene Sol en camino, y me olvidé del mundo. Me enamoré de mi hija y tenía mi muñeca de verdad. Yo no sé si en el momento cuando era chica, tenía la idea de ser catequista, militante, pero sí lo que creía, yo quería ser mamá. Tardó, porque es una decisión muy importante. Y me enamoré de esa criatura, como todas las madres, supongo que pasa con sus hijos. Creció, la llevábamos para todos lados, era nuestra bebé. Y yo sabía que mi muñeca se me había hecho realidad y quería más muñecas. A los 4 años de Sol decidimos ser papás nuevamente y nace Flor, hermosa, como su mamá. Pero ella vino en el medio de un montón de decisiones que yo fui asumiendo en el barrio, en nuestra propia casa, porque sabíamos que empezábamos a tener raíces, pero teníamos que dar alas también a estas hijas. Y la sala no es, che, todo esto puedes hacer, porque los padres somos espejo de los hijos y necesitan vernos a nosotros para decidir su vida y ver el vuelo que quieren tomar, y yo tenía que volar con mi esposo para mostrarle a ellas qué querer ser. Y decidimos formar Embarriarte. Embarriarte es un espacio creativo en la Cava que da apoyo escolar. Empezó siendo una excusa para atraer a los chicos porque no tienen patio, y ha crecido tanta la densidad de la población en nuestro barrio que no tienen patio y buscaban un lugar para jugar. Abrimos nuestro patio y ahí empezamos siendo la excusa para jugar, para pintar, y los chicos no hacían la tarea por venir a jugar, entonces tuvimos que implementar en la semana apoyo escolar y los fines de semana arte y juegos. Y en ese momento ya Florcita tenía 4 años y yo quería una muñeca más, o un muñeco, con mucha suerte. Mi esposo no quería saber nada y yo le decía que sí, que quería ser mamá nuevamente, porque ya tenía casi más de 35 años y lo quería hacer. Me dijo, no, si estamos bien, qué sé yo. En un momento él se olvidó que me había dicho que no. Y quedamos nuevamente embarazados, pero en esta vez la menor de mis hijas, en ese momento Flor, no sé si como una sentencia o con ganas de tener una hermanita para cada una de mis hijas, dijo, si hay un bebé que sean 2, porque uno para Flor y otro para Sol y otro para mí. Y todas las miramos, callate, que 2 bebés, no, uno, y se la van a turnar, qué sé yo. Me acuerdo que la primera vez que nos fuimos a hacer la ecografía, cuando miramos la pantalla, se había transformado en realidad la profecía de mi hija. Venían 2 bebés en camino. Creo que mi esposo no habló por un día, más o menos. Y yo con la idea de decirle, papi, por ahí viene el varón. No vino el varón. Vinieron 2 nenas más.
se me llenó la casa de muñecas. Y a medida que fueron creciendo mis hijas, creo que fue más la responsabilidad de esto, de ver, no me gusta lo que está alrededor de mi barrio, la burbuja estaba muy linda, perfecta, estaba el príncipe, las princesas, y lo que había fuera de ese castillo no me gustaba. Y mi decisión es, más allá de embarriarte, que ya era un montón lo que estábamos haciendo, imagínense con esas dos bebés chicas, era entrar al carrito, sacar el carrito, recibir a las chicas. Ahí aparecen los ángeles que vinieron hoy a verme, que son colaboradoras, que creo cuando uno hace las cosas bárbaras o cuando uno se siente feliz haciendo lo que hace, es contagioso. Y se acercan las personas más maravillosas y se van a seguir sumando a eso. Y eso no es suficiente, porque veíamos que los chicos no se iban de embarriarte, terminaban las actividades y querían quedar jugando. Y no querían volver a sus casas porque era volver a la realidad de siempre. Y decidimos armar otra cosa, otro lugar que se llama Suelos de la Cava, que es un grupo de vecinos y familias que decidimos estar mejor en el barrio. Desde forzar o tratar de dar vuelta a la historia de la urbanización que queda trunca y nunca llega a los que menos tienen, desde las emergencias habitacionales y los servicios que nunca entran porque se quedan en el camino, en el bolsillo de alguno. Hoy Suelos de la Cava es una realidad y trabajamos con un montón de gente, en red, con organizaciones, con colegios, con todos los políticos, sentaditos en una mesa, algunos prometiendo cosas, algunos ayudando y algunos escuchando. Yo creo que el mayor desafío es que escuchen a la gente de los barrios para empezar a hacer cosas. Y acá no termina todo, acá creo que es el puntapié a seguir. Creo que mi mayor desafío hoy por hoy es que mis hijas sigan ese vuelo que hoy emprenden su papá y su mamá, y que yo me siento totalmente acompañada con el padre de mis hijas que me acompaña en este sueño, pues esta mujer está loca. Estamos en el colegio, van las chicas, hay que atenderlas, las nenas, hay que atender a los chicos de embarriarte, hay que recibir a la gente, hay que armar proyectos, hay que atajar al político de turno. En esas estamos, es posible, es realizable, uno tiene que soñar en grande, uno tiene que decidir las cosas que hace y uno tiene que sentarse a hablar con todos y con todas, no hay otra vuelta. Y creo que la gente de los barrios nacemos siempre con un -5, un -10 y es el mayor el sacrificio que tenemos que dar. Pero creo que el desafío es para quienes vemos esa realidad. Creo que hoy vivir en la Cava para mí es una responsabilidad y un acto de amor. Y eso lo llevo adelante para siempre. Muchas gracias.